Dios les bendiga a todos. Bienvenidos a el mensaje de la palabra de Dios en esta noche. Y damos gracias a Dios por cada uno de ustedes que están presentes en esta transmisión para compartir el mensaje de la palabra de Dios. Vamos a orar, pedirle al Señor su bendición en esta noche, de manera que su palabra pueda quedar grabada en nuestros corazones y pueda lograr el objetivo para la cual ha sido expuesta en esta noche. Padre, bendice cada uno de nuestros oyentes. Te pedimos, Padre, que tu palabra y solo tu palabra pueda penetrar el corazón de cada una de las personas presentes en este mensaje. Te rogamos, Señor, que tu palabra produzca los frutos requeridos para honra y gloria de tu nombre. Que la palabra hablada este día, la palabra proclamada, predicada, quede grabada en sus corazones. Y te rogamos, Señor, que nunca sea olvidada, que el diablo nunca la pueda robar ni borrar del corazón, que sea permanente para que tu nombre sea glorificado y tu nombre sea creído para salvación. En el nombre de Cristo te lo suplicamos. Amén y amén. En nuestra intención, al predicar la palabra de Dios, velar por su vida espiritual y por su salvación. Y el mensaje que nos ocupa esta noche es la segunda parte del tema que hemos titulado La eternidad del alma. Vamos a ir en nuestras Biblias al libro de Job, capítulo 14, versículo 14. Hace miles de años atrás, Job se planteó una pregunta filosófica que los filósofos y pensadores de todos los tiempos se han formulado. Y la pregunta es, Job 14:14, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Todos los días de mi edad esperaré hasta que venga mi liberación. La pregunta central, si el hombre muriere, ¿volverá a vivir? Hoy nos vemos frente a una de las realidades de la vida para todo ser humano. El mundo, se nos dice, está afectado por una epidemia que debería ser mortal, según los expertos, y que por lo menos unos 80 millones de personas deberían de morir en el mundo. Sin embargo, hay algo que nos dice la Biblia, que todos tenemos que morir físicamente en un momento determinado de nuestra vida. Cada uno de nosotros tiene una cita con la muerte. Este tema no es agradable a nuestra vida, porque el mundo de la televisión, el mundo del entretenimiento, siempre está diciéndonos que nosotros podemos vivir la mayor cantidad de tiempo posible y nos podemos rejuvenecer. Eso es un engaño. Tenemos una cita con la muerte. Hay un lugar, un minuto, un segundo, una circunstancia, un evento que habrá de acontecer en nuestra vida que le pondrá fin a nuestra vida física. Los ricos y los pobres, los altos y los bajos de estatura, los morenos y los blancos, la gente importante y la gente común, todos moriremos. Vayamos a nuestras Biblias al libro de Hebreos capítulo 9, versículo 27. Hebreos capítulo 9, versículo 27. La palabra de Dios en este texto declara algo muy fundamental. Dice las Escrituras, y de la manera que está establecido para los hombres, término genérico, incluye hombres y mujeres, está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio. Todos habremos de morir. Todos
todo ser humano que ha nacido en esta tierra de mujer ha muerto, incluyendo María. La María de la Biblia murió. La Biblia no nos da muchos detalles de ella, pero ella murió. Su cuerpo está enterrado en algún lugar de Israel. Su alma y su espíritu están en el cielo. Un día, al igual que todos los creyentes en Cristo, María regresará a esta tierra para tomar su cuerpo glorificado en el día de la resurrección. Todos. Jesús vino a este mundo, nacido de mujer, y Jesús, siendo Dios manifestado en carne, también tuvo que morir. Él no necesitaba morir. Él murió por nuestros pecados. Siendo Dios en espíritu, siendo Dios eterno, tomó forma de hombre con el propósito de redimir a la raza humana. Y Jesús tuvo que morir en nuestro lugar por nuestros pecados. Él era inocente, nunca había pecado, nunca pecó, es puro, es santo, 3 veces santo. Sin embargo, en la condición de hombre, tuvo que morir. La muerte es algo impredecible. No sabemos cuándo ocurrirá. No sabemos cuándo llegará. No sabemos cuál será el lugar donde tendremos que morir. La muerte está presente en todo lugar. Nadie quiere morir. Hace unos días en el estado de Wisconsin, una persona de raza negra huyó a la orden de la policía y la policía lo siguió hasta la puerta de su vehículo, donde tenía 3 niños dentro de su vehículo, y le disparó por la espalda 7 balazos. Vivimos en días, particularmente en esta nación, en los Estados Unidos de América, donde hay mucha violencia como nunca antes en la historia de esta nación. Uno puede salir a la calle y no saber si va a regresar. El peligro se encuentra por todos lados. Si estamos vivos en este día, usted y yo, que me ve desde su casa, desde su ciudad, desde su país, en algún lugar de este continente, o en Norteamérica, o alguna parte de Europa, usted y yo estamos vivos en este día porque Dios nos guardó de peligros que nosotros no tenemos idea que Dios nos ha guardado. ¿Por qué? La Biblia dice en el libro de los Salmos que el ángel de Jehová acampa alrededor de los que le temen y le buscan. Y ha sido el ángel de Jehová, Jesucristo mismo, ha guardado nuestra vida en este día con un propósito. El propósito es que usted sea reforzado, fundamentado, cimentado en la palabra de Cristo Jesús. Que usted y yo coloquemos nuestra fe de una forma inmovible en la persona gloriosa de nuestro Señor Jesucristo, que es la única persona digna de confiar en todo el universo. Cada día luchamos en vano para tratar de eliminar la posibilidad de morir. Sin embargo, la muerte es inevitable. Todos moriremos por coronavirus, a lo mejor ahogados con un grano de arroz, tal vez en un avión, en una ambulancia, en un tiroteo, en una protesta, en un accidente automovilístico, etcétera, etcétera, un ataque al corazón, un embolio o algunos órganos que fallen completamente. No sabemos cuál será la causa. Dios es el único que la conoce. Usted y yo no la conocemos, pero la muerte es inevitable. Todos moriremos, ricos, pobres, hombres, mujeres, buenos, malos, cristianos o no, todos moriremos. Ni los científicos
ni los filósofos, ni la religión saben nada de lo que sucede después de la muerte. Cada una de las religiones tiene propuestas diversas sobre el tema de la muerte y la vida después de la muerte. Pero solamente la Biblia, la palabra eterna de Dios, nos revela lo que sucede después de la muerte y el estado eterno de las almas de los hombres. Veamos en primer lugar, el alma es eterna. Hay eternidad en el corazón de los hombres. En la religión católica romana, se enseña que cuando las personas mueren, Cristo no los puede salvar completamente. Enseña esta doctrina y esta religión falsamente que la muerte de Cristo no fue suficiente en la cruz del Calvario, que cuando Jesús dijo en la cruz, consumado es, en la religión dice que no es cierto, no está consumado. Hay que continuar sacrificando a Cristo en un altar por manos pecadoras. 24 horas al día. Se celebran por lo menos 60,000 misas alrededor del planeta. Multiplicado por 365 días al año, multiplicados por 1,600 años de religión católica, y usted se imaginará que no ha quedado nada del cuerpo de Cristo para poderlo sacrificar una vez más. Ha sido desintegrado, pulverizado completamente. Pero la Biblia dice que Cristo murió solo una vez, para siempre, porque a través de su muerte en la cruz del Calvario obtuvo redención para los que quieren creer en Jesucristo. La vida continúa después de la muerte. Hemos perdido familiares, hemos perdido hijos, hermanos, padres, madres, amigos, hermanos en Cristo. Cada uno de ellos está vivo en la eternidad, está consciente en la eternidad, ya sea en el cielo o en el infierno, porque son los únicos dos lugares de residencia eterna. El purgatorio no existe, es un engaño satánico y es una fuente de dinero, una fuente de engaño y de manipulación, una fuente de recurso económico que ha empobrecido a millones de personas a través de la historia. Jesús pagó por nuestra salvación en la cruz del Calvario. Él pagó el precio. No hay precio que el ser humano pueda pagar. No hay dinero, oro o plata que el ser humano pueda pagar por la redención de su propia alma. La Biblia dice, ¿de qué sirve que el hombre granjeare todo el mundo, lo ganare y perdiere su alma? ¿Qué recompensa dará por su alma? La salvación es gratis. Nunca pague por su salvación. Jesús pagó el precio. Vayamos al libro de Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. Eclesiastés, capítulo 3, versículo 11. La Biblia nos dice, todo lo hizo hermoso en su tiempo. Oiga bien esto, y ha puesto eternidad en el corazón de ellos, sin que alcance el hombre a entender la obra que ha hecho Dios desde el principio hasta el fin. Cada ser humano, en el momento que es concebido en el vientre de su madre, es un ser viviente. En el momento que se da esa unión, el salmista David dice que hemos sido engendrados y hemos sido concebidos en pecado. Y desde el momento de nuestra concepción somos un ser viviente. Y en ese momento, a cada bebé, allá en el vientre de su madre, en el momento que se da esa unión, Dios ha colocado eternidad en el corazón de ese bebé. Aunque muchas personas han abortado a sus hijos, en esta nación de Estados Unidos hemos abortado 60 millones de niños. Es un holocausto. A lo mejor nuestra nación está bajo juicio de parte de Dios, porque son demasiados bebés
que han sido abortados. Imagínense que su padre, su madre, mi padre y mi madre nos hubiesen abortado. No estaríamos en este momento con vida. Nunca hubiéramos existido. Por la gracia de Dios, no tuvimos padres que nos quitaron la vida. Pero hay muchos padres que le quitan la vida a sus hijos antes de nacer. Semanas o meses de concepción, y la madre y el padre toman decisiones de eliminar a esos niños, como que fuese un animal. Yo tengo 2 nietas, están pequeñas. Una va a cumplir 3 años, la otra va a cumplir 4 meses. Son preciosas, es un regalo grande de Dios que no se puede comprar con dinero. Solo me imagino cuando las tengo en mis manos el corazón y el carácter que muchas madres, padres y doctores tienen, tan malo, tan perverso, que tienen la capacidad y la maldad de poder eliminar la vida de un bebé en el vientre de la madre. Todo eso será juzgado. La Biblia dice que el día viene en que la tierra ya no tragará más la sangre derramada inocente, y que la sangre de esos niños clama delante de Dios por venganza. La sangre de cada persona que ha sido asesinada en este planeta de manera injusta clama delante de Dios, porque todas estas almas tienen eternidad. En el corazón humano existe un vacío profundo de carácter espiritual que no puede ser satisfecho por nada de lo que existe sobre la faz de la tierra, y ningún ser humano puede llenar ese vacío. Solamente el Dios de la Biblia es el único que lo puede llenar. El vacío en el corazón del hombre tiene el tamaño de Dios, y solamente Dios lo puede llenar. No hay dinero, no fama, no poder político, no educación, no amistades, no conexiones con personas importantes, no el mundo del entretenimiento, no las drogas, la música, nada puede llenar el corazón del hombre. Prueba de eso que las personas van de un problema a otro en su vida. ¿Por qué? Porque el hombre no tiene la solución para el problema espiritual de su vida, ni la religión siquiera, ni los conceptos filosóficos o ideológicos, son vacíos. Solamente Dios, el Dios de la Biblia, nuestro Señor Jesucristo, es el único que puede llenar el corazón del hombre en sus más mínimos detalles. La muerte le pone fin a la vida física sobre la faz de la tierra y abre las puertas de la eternidad. También la muerte le pone fin a la arrogancia del hombre. Le pone fin a su incredulidad, le pone fin a su rebelión, a su altanería. No importa quién sea el hombre, cualquiera que se levante en contra de Dios, la muerte le pondrá fin a su actitud. La eternidad es un periodo de tiempo sin fin. Tan pronto que la persona abandona el cuerpo, el alma y el espíritu abandonan el cuerpo, la persona entra a un periodo de tiempo sin fin, eterno. Existirá por toda la eternidad. Nunca será eliminado en el sentido que deje de existir. Para el cristiano es introducido a su morada eterna en el momento de la muerte. Es la persona que conoce a Cristo, que ha confiado en la obra de Jesucristo en la cruz del Calvario, que ha aceptado la muerte, la sepultura y la resurrección de Cristo como su única esperanza de salvación. Cuando muere, es introducido a su morada eterna, a una vida gloriosa, extraordinaria, la cual ha determinado durante su vida en la tierra y su respuesta al Evangelio de Jesucristo. En la Biblia, la persona tiene que hacer su decisión en vida voluntariamente. En la religión, las personas no necesitan hacer ninguna decisión.
¿Sabe por qué? Porque la religión dice que después de muerto, la religión puede hacer algo por ellos. Los puede sacar del purgatorio, de un lugar que no existe. Si una persona no quiere ir al cielo cuando está en vida, menos que quiera ir después de muerto. En una ocasión, viviendo en la ciudad de Arizona, una mañana temprano me estaba afeitando en mi casa para bañarme y estaba escuchando una emisora cristiana, y a las 8 de la mañana dijeron que había habido un accidente a 2 cuadras de donde yo vivía, la calle de Aina Road, en la ciudad de Tucson, Arizona. Pasó el día. En la noche fui contactado por una hermana de nuestra iglesia, de origen puertorriqueño, y me dijo que su mejor amiga había sido accidentada a 2 cuadras de mi casa. Me dio el nombre de las calles y me dijo que estaba hospitalizada en el hospital de la Universidad de Arizona, de Tucson, Arizona. Ese día fui a visitarla. La muchacha tenía su cara monstruosa, desfigurada, inflamada. Tenía tablas por todos lados, en los brazos, en las manos, en las piernas. Tenía mangueras por todos lados, oxígeno, agujas. Era una cosa dramática. Su vida estaba casi destruida. Entonces llegué y le compartí el Evangelio de Jesucristo. Y le dije al final: si has entendido la palabra de Dios y has entendido tu necesidad de confesar a Cristo como el Señor y Salvador de tu vida, te ruego que me muevas este dedo, aunque sea despacito, como un indicativo de que quieres confesar a Jesucristo en tu corazón como el Señor y Salvador de tu vida. Esta joven, que tenía probablemente algunos 30 años, como pudo, estaba entablada su cabeza, y como pudo, movió su cabeza y me hizo saber que no estaba dispuesta a recibir a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. No había pasado un minuto cuando de pronto tuvo una hemorragia de sangre por su boca. Inmediatamente llamé a las enfermeras, llegaron los doctores, se la llevaron. Me tuve que ir porque ya no hay nada que tenía que hacer. Esa noche murió. Murió sin haber confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Es triste que si la persona no puede hacer una decisión ahora, que está en sus 5 sentidos, es increíble como una persona, estando frente a la muerte, todavía rechaza a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. ¿Por qué? Porque la religión había sellado, cauterizado su corazón en contra del Evangelio de Jesucristo. Pero su madre, en el día del funeral, le colocó todas las vírgenes habidas y por haber en derredor de su ataúd, como la única esperanza de que ella pudiera ir al cielo. La única esperanza se llama Jesucristo. Todas las personas que han muerto a través de la historia están conscientes de su existencia y del lugar donde se encuentran en este momento. Vayamos al libro de Daniel, capítulo 12. Daniel, capítulo 12, versículo 2. La Biblia nos habla de un día en que todos los muertos se levantarán. No algunos, todos. Si nos toca morir, estoy hablando a los que son creyentes en Cristo, tenemos que confrontar el día de la resurrección. Pero si Cristo viene en nuestros días, muchos de ustedes no verán la muerte, serán transformados para ir al cielo, como Pablo lo creía hace 2000 años, y que nosotros estamos más cerca que nunca de esta experiencia. Daniel capítulo 12, verso 2. Dice: y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua.
La pregunta no es si vas a resucitar, si mueres. La pregunta es ¿cuándo? ¿Cuándo te toca el turno? Si mueres creyendo a Jesús como el Señor y Salvador de tu vida, tu resurrección no tardará. Pero si mueres sin Cristo y Cristo viniera hoy, no resucitas hasta dentro de 1007 años, por lo menos. Porque si Cristo viene hoy, la iglesia es levantada, los cristianos en Cristo somos resucitados, hay 7 años de tribulación, 1000 años de paz, de reinado de Cristo sobre la tierra, y después de esos 1007 años viene el día del juicio final. 1007 años muertos, hasta el día de la resurrección. El texto dice, y muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados. Nunca enterramos a las personas que mueren en Marte, o en Mercurio, o en Venus, o en la Luna, o en el Sol, o encima de una estrella. Todas las personas son enterradas en la tierra. ¿Por qué? Porque la Biblia dice que polvo somos y al polvo habremos de regresar. O haga un examen científico sobre todos los componentes que tiene su cuerpo y por lo menos de los minerales que hay en la tierra, 60% están en su cuerpo, como una prueba que la Biblia es la palabra de Dios. Veamos en segundo lugar, la vida es breve sobre la tierra. 70 años, 80 años que vivamos. Hace unos días murió una señora en Carolina del Norte, si no mal recuerdo, murió de 117 años. La señora vivió la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, la Guerra de Vietnam y todas las otras guerras que han habido, y vivió la epidemia de la influenza española en el año 1900 y está viviendo ahorita o empezó a vivir la epidemia del coronavirus. Extraordinario. En la antigüedad la gente vivía mucho tiempo. Matusalén, el hombre que más vivió, 969 años. Adán, 930. Lamec, 777. Noé, un poco más de 600 años. Moisés, 120 años. David, Salomón, 70 años. Roboam, 58 años. La vida se ha cortado por causa del pecado. La vida es breve en la tierra. La vida es corta. A través de los años me he sorprendido de la rapidez con que algunas personas que conocía se fueron. En una ocasión, en la ciudad de Tucson, Arizona también, estando predicando en la iglesia, un domingo por la mañana, vino un joven nicaragüense a la iglesia esa mañana, al cual había invitado en repetidas ocasiones a la iglesia. Llegó, escuchó el mensaje de la palabra del Señor. En esa ocasión extendí la invitación de una manera extraordinariamente larga como nunca lo hago. Varias personas pasaron al frente para recibir a Cristo. Este joven, lo recuerdo perfectamente, su físico, la camisa que traía esa mañana, y se movía en la silla de atrás para adelante, con una inquietud, luchando para decidir si confesaba a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Nunca lo hizo. Lo llevé a su casa. A las 4 de la mañana del siguiente día, lunes, su esposa me llamó y me dijo que había muerto de un ataque al corazón. Un detalle que me indicó es que murió con los ojos abiertos y su boca. Como que a la hora de la muerte tuvo una lucha espiritual sobre su salvación y sobre su decisión en Cristo Jesús. No sé qué es lo que pasó esa mañana, pero la vida es breve, la vida es corta. Veamos lo que dice Eclesiastés capítulo 8, del versículo 6 al verso 8. Eclesiastés capítulo 8, del 6 al 8, y luego vemos el verso 9. Dice el texto bíblico: porque para todo lo que quisieres hay tiempo y juicio. Hay personas que no van a la iglesia porque no tienen tiempo, están ocupados, están trabajando, tienen que reparar su casa, tienen que lavar la ropa, reparar el carro, ir a comprar comida, visitar a sus familiares. Nunca tienen tiempo para Dios.
La Biblia dice que para todo lo que se quiere hay tiempo y juicio, porque el mal del hombre es grande sobre él, pues no sabe lo que ha de ser y el cuándo haya de ser. ¿Quién se lo enseñará? Note lo que dice el verso número 8, es extraordinario. No hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu, ni potestad sobre el día de la muerte. Y no valen armas en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. Nosotros no podemos determinar el día de nuestra muerte. He conocido personas a través de los años que se han querido quitar la vida. Se han tomado sobredosis de medicina para poder quitarse la vida. Dios no se lo ha permitido. En los días de la gran tribulación dice la Biblia que los hombres tratarán de buscar la muerte. Le dirán a las peñas y a los montes: caed sobre nosotros y escondernos de la ira del Dios Todopoderoso, porque el día de su ira ha llegado, y ¿quién podrá sostenerse en pie? Dice que la muerte huirá de ellos durante 5 meses, serán atormentados. Dios tiene el control de nuestra vida. No viviremos ni un minuto más, ni uno menos, a no ser por la misericordia de Dios. Entonces dice la Biblia que no hay hombre que tenga potestad sobre el espíritu para retener el espíritu. Vamos a suponer que usted se quiere morir. Usted no puede separar su espíritu de su cuerpo. Dios es el único que lo puede hacer. Ni tiene potestad sobre el día de la muerte. Si una persona se quiere morir hoy y quiere jugar a la ruleta rusa para quitarse la vida, usted no se va a poder matar, porque Dios tiene la última palabra. Dice que no hay armas que valgan en tal guerra, ni la impiedad librará al que la posee. La Biblia nos enseña entonces que el control que tenemos sobre las cosas de la vida es muy limitado. Nosotros creemos que tenemos tremendo poder. No es cierto. Los dictadores en América Latina que oprimen a sus pueblos, allá en Asia, en África, que los oprimen, los matan de hambre, asesinan, fusilan a cuantas personas quieren, creen que lo han hecho silenciosamente, sin tener idea que Dios tiene grabado en los libros para el día del juicio cada uno de los crímenes que han cometido. No tienen control. Cuando llega el momento, la muerte le pone fin al poder. Ningún presidente es eterno para ser presidente. Allí en el país de Bielorrusia, el dictador de este país insiste en continuar siendo presidente a pesar que no ha ganado las elecciones. Él quiere ser presidente el resto de su vida, como que no hay ni una sola persona que tenga la capacidad intelectual de gobernar el país de Bielorrusia. La muerte le pondrá fin, como le ha puesto fin a todos los gobernantes a través de la historia y a todos los seres humanos. No tenemos control. Dios está en control. Nosotros creemos que dominamos. Dios está en control. Él es el único que es omnipresente, omnipotente y omnisciente. Está en todas partes. Todo lo conoce, todo lo puede. Solamente nuestro Señor Jesucristo. Ni siquiera el diablo tiene la última palabra. Ni siquiera él. Nadie tiene autoridad sobre el futuro. Nadie sabe lo que sucederá y cuándo sucederá. Nadie puede detener el viento ni su curso. Nadie tiene autoridad sobre el día de su muerte. Veamos el versículo número 9 de Eclesiastés capítulo 8. Dice la Biblia: todo esto he visto y he puesto mi corazón en todo lo que debajo del sol se hace. Hay tiempo en que el hombre se enseñorea del hombre para mal suyo. Cuando las personas se enseñorean de otros, de las personas que gobiernan, lo hacen para mal de ellos mismos. Vemos que toda la gente que nace muere, a excepción de 2 personas en la historia. Enoc y el profeta Elías no murieron, no sufrieron la muerte física, sino que fueron llevados al cielo. La vida del ser humano sobre la tierra es muy breve
y es muy corta. Vayamos al libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y verso 14. Libro de Santiago, capítulo 4, versículos 13 y verso 14. Dice la palabra de Dios: vamos ahora, los que decís, hoy y mañana iremos a tal ciudad y estaremos allá un año y traficaremos y ganaremos, cuando no sabéis lo que será mañana. Porque ¿qué es vuestra vida? Ciertamente es neblina que se aparece por un poco de tiempo y luego se desvanece. La Biblia dice también que la vida del hombre es como la flor del campo, que en la mañana es y en la tarde se marchita. Nuestra vida es pasajera, nuestros días pasan volando. El problema no es el tema de la temporalidad y la brevedad de la vida. El problema consiste en cómo invertimos nuestro tiempo. Este es el problema. ¿Cuánto tiempo usamos para conocer al Dios de la Biblia? Ahí está el detalle importante en la vida. Veamos en tercer lugar el origen de la muerte. Todos tenemos que morir. Los cementerios son testigos silenciosos alrededor del mundo de la realidad de la muerte. Las ambulancias nos recuerdan de la muerte. Los hospitales nos recuerdan de la muerte. Veamos lo que dice Romanos capítulo 5, versículo 12. Dice la Escritura: por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, a todos, sin excepción alguna, por cuanto todos pecaron. La pregunta es: ¿hay algo que no entendemos de la palabra de Dios? La palabra todos significa todos, sin excepción alguna. No hay una persona que haya nacido en este planeta de mujer que no haya muerto. Todos han muerto, sin excepción alguna. Aún los grandes profetas de la Biblia, los grandes patriarcas de la Biblia, los grandes personajes de la Biblia, los grandes reyes de la Biblia, los grandes apóstoles de la Biblia, todos han muerto, incluyendo nuestro amado apóstol Pablo, el escritor de más del 50% del Nuevo Testamento y de las doctrinas de la iglesia en el Nuevo Testamento. Está muerto hace 2000 años. Si ellos murieron, usted y yo no nos escaparemos a menos que Cristo venga en nuestros días y seamos arrebatados por la iglesia, como iglesia por Jesucristo. De lo contrario, tendremos que experimentar la muerte. Nuestros cuerpos irán al sepulcro, nuestras almas y nuestro espíritu a la presencia del Señor. ¿Cuál es la causa de la muerte entonces? La causa de la muerte se llama pecado. Oye bien, la misión de la iglesia, en Mateo 28, 19 al 20 es: id por todo el mundo y predicad el evangelio a toda criatura, haciendo discípulos de todas las naciones, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado, y aquí estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. La causa de la muerte es la introducción del pecado. En el momento que el pecado entró, la muerte llegó al ser humano. Dios le dijo a Adán y Eva: de todo árbol del huerto podrán comer. Génesis 2, 16 en adelante. Mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres ciertamente morirás. Cuando Dios decreta, no hay otros decretos. Usted le puede poner toda la argumentación lógica que usted quiera a la palabra de Dios. Dios ha hablado. Su palabra es final. No está sujeta a interpretaciones humanas, ni a interpretaciones filosóficas, ni de pensadores o ideólogos o líderes religiosos. Dios ha hablado y su palabra se cumple. El pecado es la razón de la muerte.
Si no se hubiera introducido el pecado en la tierra, a través de Adán y Eva, nunca hubiéramos conocido la muerte. Pero alguien más intervino en este objetivo. El diablo, en la forma de una serpiente, le dijo a Eva que no solamente no morirían, sino que serían como Dios. A ver, ¿dónde está Adán y Eva? Murieron hace 6,000 años. No se escaparon de la muerte. No pudieron evitar la muerte. El engaño del diablo no tuvo éxito. Trajo destrucción sobre la vida del ser humano. Y muchas personas han muerto a través de la historia en sus delitos y pecados sin haber sido redimidos por la sangre de Cristo. No porque Cristo no puso a su disposición la salvación, es porque ellos decidieron no creer a la palabra de Dios. Todo este tema de la condenación eterna tiene que ver con creer. Adán y Eva no creyeron a la palabra de Dios, la muerte se introdujo en el mundo, el pecado vino en el mundo y consecuentemente la condenación eterna. Pero Cristo tuvo que ir a la cruz del Calvario para librarnos de la condenación eterna. Pero tenemos que hacer una decisión personal, verbalmente tenemos que confesar a Cristo. Hay dos tipos de muerte y ambas significan separación. La palabra muerte significa separación. Por eso cuando muere un ser querido, particularmente cuando ese ser querido no es cristiano y los familiares no son cristianos, los familiares se desgarran sobre el ataúd llorando sin esperanza porque no conocen el Evangelio, porque no saben dónde está ese familiar. Ahora en la separación tienen un vacío, un dolor grandísimo que nadie puede consolar. Pero cuando conocemos a Cristo, sabemos dónde se fue ese hermano y esa hermana en Cristo Jesús. La muerte física es la muerte física o la primera muerte, la separación del cuerpo, del alma y del espíritu. La segunda muerte es espiritual. Si la persona muere físicamente sin Cristo, experimenta la muerte espiritual, que es la separación del alma, del cuerpo y del espíritu de la presencia de Dios por el resto de la eternidad. El problema de la muerte eterna, se puede resolver cuando estamos aún en vida, no después de la muerte. ¿Cómo? Naciendo espiritualmente. Vayamos a Juan capítulo 3. Evangelio de Juan capítulo 3. Jesús se encuentra aquí con una persona religiosa. Veamos el versículo 1 para empezar. Dice la Biblia que había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. El hombre se llamaba Nicodemo, era fariseo de las sectas religiosas de los fariseos y era un maestro entre el pueblo judío, pero había observado algo, que su religión no tenía lo que tenía el mensaje de Jesucristo. En el mensaje de Jesucristo habían milagros, habían sanidad de cojos, paralíticos, ciegos, habían milagros de peces y panes que se multiplicaban, personas resucitadas, la tempestad en el mar calmada por Jesús. Entonces estos milagros, estas sanidades, estas expulsiones de demonios no se daban en la religión judía. Y a Nicodemo le llamó la atención que en el mensaje de Jesucristo había algo que no tenía la religión judía. Por lo tanto se fue de noche a Jesús y le dijo: Rabí, maestro, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer las cosas que tú haces o las señales si no está Dios con él. Entonces Nicodemo llega reconociendo que Jesús no es una persona cualquiera. Jesús, en lugar de irse por la tangente y empezar a hablar del clima y de la situación de Israel, el problema en el mercado de Jerusalén, Jesús va directo al grano porque conoce la razón por la que Nicodemo viene a verlo. Y le dice, respondiendo Jesús, y le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Cada uno de ustedes presentes en este mensaje nacieron físicamente, nacieron del agua.
En el vientre de su mamá, al igual que yo, estuvimos por 9 meses envueltos en agua. Nacimos físicamente, ya nacimos. Ahora Jesús está introduciendo un nuevo nacimiento, más allá del nacimiento físico. Está introduciendo un nacimiento espiritual que la religión no puede producir, porque Nicodemo, siendo religioso y maestro de la ley, no sabía cómo nacer espiritualmente. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Hay personas que la religión les ha enseñado que van en el camino al cielo y al morir se encuentra que no llegaron al cielo sino al infierno, porque creyeron a las palabras de los hombres, no a la palabra de Cristo. Nicodemo en el verso 4 le dijo: mire que no entendió nada. ¿Cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Entonces Nicodemo entendió esto. Me voy a hacer chiquito, mi mamá me va a tragar y me va a dar luz otra vez. Eso fue lo que entendió Nicodemo. No entendió nada. Jesús le dice: de cierto te digo que el que no naciere del agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. En el verso 3 le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Y en el verso 5 le dice: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. No puede entrar, no puede ver el reino de Dios. Hay que nacer de nuevo. Verso 6: lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. Verso 7: no te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. Nuevo nacimiento. Las revoluciones comunistas hablan del hombre nuevo, pervirtiendo la palabra de Dios. No producen ningún hombre nuevo, producen violencia y producen policías y militares criminales que le quitan la vida al resto de los ciudadanos y los mantienen oprimidos por decenas de años. ¿Es el hombre nuevo? ¿Que los matan de hambre y racionan la comida y culpan a otros poderes extranjeros de la miseria que tienen sus países cuando ellos viven en gran opulencia? Ese es el hombre nuevo del cual hablan las revoluciones comunistas alrededor del mundo a través de los pasados 80 años. Jesús dice, explicándole a Nicodemo: el viento sopla de donde quiere y oye su sonido, mas ni sabes de dónde viene ni a dónde va. Así es todo aquel que es nacido del Espíritu. Es un misterio para el hombre. Pero en el momento que una persona hace lo que dice Juan 1:12, veamos lo que dice Juan 1:12. Verso 11 dice: a los suyos vino y los suyos no le recibieron, el pueblo judío. Verso 12: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Tenemos que de una forma consciente recibir a Jesucristo, su palabra, creer en su nombre para llegar a ser hijo de Dios. Hay personas que creen que cada ser humano en esta tierra nace hijo de Dios. No de acuerdo a la Biblia. Nadie nace hijo de Dios. Todo el mundo nace separado de Dios. Aún los bebés nacen separados de Dios, porque nacieron en pecado. Dice la Biblia: por cuanto todos pecaron y están destituidos de la gloria de Dios. Sin embargo, un bebé, mientras está en su estado de inocencia, desde el momento de su nacimiento hasta el momento que adquiere uso de razón, la Biblia dice: de los niños es el reino de los cielos, no el limbo. El reino de los cielos. Todo niño que nace, si muriese, no va al cielo por ser niño ni por ser inocente, es porque Cristo murió por sus pecados también. Pero mientras no sean conscientes del pecado, de los niños es el reino de los cielos. Ese niño va al cielo. Pero cuando ese niño adquiere uso de razón, necesitamos predicar el evangelio o termina en el infierno. El rey David, cuando nació su hijo, de la relación que tuvo con Betsabé, la esposa de Urías Eteo, uno de sus soldados,
Mientras el niño estaba vivo, David oraba por ese niño para que Dios preservara su vida. Pero cuando el niño murió, se levantó y dejó de ayunar y orar, y lavó su cara y se sentó a comer. Le preguntaron sus siervos: ¿por qué ahora que el niño ha muerto has dejado de hacer lo que estabas haciendo? Dijo David: yo puedo ir al niño, pero el niño no puede venir a mí. Dando a entender el rey David que su niño se había ido al cielo y que él ya no podía regresar hacia él, pero que un día, al morir él, iría al cielo y vería a su hijo en el cielo. De los niños es el reino de los cielos. Pero en el momento que tienen uso de razón, nosotros los padres, particularmente los que conocemos el Evangelio, debemos exponerlos al Evangelio de Jesucristo. La religión es un problema. El vocablo religión viene del latín religio, religionis, que a su vez procede del verbo religare. Este se forma del prefijo re, que indica repetición, y del vocablo ligare, que significa ligar o amarrar. La Biblia dice, en 1 Juan 5:19, sabemos que somos de Dios y el mundo entero está bajo el maligno. El mundo entero, no una parte del mundo, el mundo entero está bajo el maligno, dice la palabra del Señor. En Apocalipsis capítulo 20, versos del 2 al 3 y verso 7, dice la Biblia: y prendió al dragón, la serpiente antigua, que es el diablo y Satanás, y lo ató por 1000 años. Verso 3: y lo arrojó al abismo y lo encerró y puso su sello sobre él, para que no engañase más a las naciones. El diablo usa la religión, todas, y todos los movimientos ideológicos del mundo, para engañar a las naciones hasta que fuesen cumplidos 1000 años, y después de esto debe ser desatado por un poco de tiempo. El diablo va a ser encerrado 1000 años en el pozo del abismo para no engañar al mundo. Verso 7: cuando los 1000 años se cumplan, Satanás será suelto de su prisión. Veamos el verso 8, lo que dice: y saldrá a engañar a las naciones que están en los 4 ángulos de la tierra, a Gog y a Magog, a fin de reunirlos para la batalla, el número de los cuales es como la arena del mar. El diablo engaña al mundo ahora mismo. Dejará de engañar al mundo por 1000 años, y al ser suelto saldrá otra vez a engañar las naciones. El engaño en el mundo está a través de la religión, a través de los movimientos filosóficos e ideológicos, a través de los sistemas políticos de la tierra. Engaña al mundo a través del entretenimiento, del cine, la televisión, con el propósito que las personas no conozcan el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo. En Juan capítulo 8, verso 44 dice la Biblia: oiga bien, no todas las personas son hijos de Dios. Vosotros, le dijo Jesús a los fariseos, vosotros sois de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El diablo tiene sus hijos. No todas las personas son hijos de Dios. Solamente los que han confesado a Cristo como el Señor y Salvador de su vida. Dice: él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Esta es la condición en la que el mundo vive. Por otro lado, 2 Corintios 4:4 nos dice: en los cuales el Dios de este siglo, el diablo, cegó el entendimiento de los incrédulos, para que no les resplandezca la luz del Evangelio de la gloria de Cristo, el cual es la imagen de Dios. 2 Timoteo 2:26: y escapen del lazo del diablo, en que están cautivos a voluntad de él. El diablo tiene a las personas en una prisión, los tiene con un lazo en el cuello, los tiene cautivos, los tiene presos, los tiene ciegos, los tiene engañados. La única manera que una persona puede salir de esa condición es solamente si conoce a Jesucristo como el Señor y Salvador de su vida. El diablo es el inventor de las religiones, con el propósito de causar confusión y perdición. El diablo se opone a la predicación del Evangelio
de nuestro Señor Jesucristo. El proverbista Salomón, en el libro de Eclesiastés, capítulo 12, verso 1, dice estas palabras: acuérdate de tu Creador en los días de tu juventud, antes que vengan los días malos y lleguen los años de los cuales digas, no tengo en ellos contentamiento. Acuérdate de tu Creador ahora. El rey Salomón termina su discurso en el libro de Eclesiastés con una exhortación a los jóvenes para que desde temprana edad busquen el camino de la verdad expresado en las páginas de la Biblia. Jesucristo es el camino, la verdad y la vida. Él es la única esperanza, el único remedio para el pecador. En la vejez es una molestia buscar los caminos de Dios y su santidad, por causa de las enfermedades, la vejez y los problemas de la vida. La Biblia dice: instruye al niño en su camino y aun cuando fuere grande no se apartará de él. La vida es una vanidad, todo llega a su fin. Lo más importante sobre la faz de la tierra es el camino del Evangelio, el mensaje de salvación para todo ser humano. El Evangelio de Cristo es un mensaje de esperanza. La Biblia dice: mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios. Mi pregunta es: ¿crees esto? Lo que creas determinará tu eternidad, el infierno o el cielo. Todo está determinado en cuál sea tu respuesta al Evangelio y a la persona de Jesucristo. La Biblia dice que el día viene, oigan bien esto, en que toda rodilla se doblará y toda boca confesará que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. La lengua de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, las rodillas de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra, se doblegarán para confesar que Jesucristo es el Señor, para gloria de Dios Padre. O lo confiesas ahora para salvación, o lo confiesas después de la muerte, como una alternativa de la cual no te podrás escapar, porque Cristo es el camino, la verdad y la vida. Padre, en esta hora te damos gracias por tu palabra. Santifícala en nuestros corazones y te rogamos, Señor, que tu palabra alcance cada corazón que aún no ha sido redimido por tu sangre. Te lo suplicamos en el nombre eterno de nuestro Señor Jesucristo. Amén y amén.